Hola, espero se encuentren muy bien. Bueno, había pasado unas circunstancias para, para esta actividad, pero bueno, ya estamos aquí. Esta sería nuestra última clase. Esta clase no tiene que ver con específicamente con el informe, ¿no? Aquí vamos a como aclarar algunos tips y algunas orientaciones de lo que se establece en la ciencia actual de la psicología para comprender cómo es este proceso de evaluación y algunos documentos que hacen sugerencia a cómo se redacta el informe psicológico, pero más allá de esto, cómo se hace esta entrevista para llegar luego al informe. Eh, por temas de un conocimiento vulgar, de una información que no hay un origen de hasta dónde, el psicólogo ha divulgado que en 3 consultas se establece un informe psicológico. No hay, no hay una literatura que te diga hay un tiempo determinado. Por factibilidad, vamos a decirlo, por muchas veces las personas los clientes, deseosos de tener un resultado porque de repente la institución se lo está pidiendo, porque hablo del contexto venezolano, somos muy desorganizados en lo que es la responsabilidad del psicólogo y la continuidad y la persecución de este. Entonces, de repente se ha pasado a un discurso de que, bueno, en 3 consultas vamos a hacer el informe, ¿sí? Ok. ¿Por qué no hay un tiempo estandarizado? No hay ningún documento que lo respalde. Sin embargo, hay una guía que protocoliza la evaluación psicológica y nos dice cómo pudiesen ser estos pasos, cómo pudiesen ser eh, estas etapas para establecer lo que es la evaluación diagnóstica. Entonces, bueno, voy a empezar con esta frase de Soren Kierkegaard. Estoy trabajando en base ya a la guía que les voy a facilitar por el correo electrónico y que hace mención a, a todo lo que son los documentos. Igualmente el correo les voy a mandar un libro que habla sobre otros modelos para realizar la evaluación psicológica y llegar a resultados más eficaces. En tiempo de eficacia, eh, poder llegar a esos resultados. Entonces, tengo este autor que dice que es Soren Kierkegaard. Él dice la vida. Dice así: la vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Esto un poco para reflexionar que el encuentro terapéutico, el encuentro psicológico, el encuentro evaluativo que usted tenga con su consultado es experiencial, ¿sí? Ciertamente hay criterios diagnósticos, hay elementos que son comunes, constantes en una evaluación psicológica. Sin embargo, la vivencia o cómo se llegó a ello es diferente para cada quien. Entonces tenemos que indagar, tenemos que darnos esa oportunidad para, para experimentar, para vivenciar en compañía al consultado qué es esto que le ocurre. Y quizás me fui muy poético, de repente muchas veces el discurso dentro de los psicólogos se hace como unas pasiones, ¿no? Como hablando de las pasiones. Y esto no es lo que yo quiero resaltar aquí, sino que nos permitamos entender que este encuentro experiencial nos va a dar recursos, nos va a dar información. Si tenemos una visión científica, investigativa y acuciosa de la investigación del psicólogo con el consultado, y en esta experiencia y este encuentro que vamos a tener, nos permitimos reconocer qué está pasando, porque no es
porque hay una información vulgar que dice que, bueno, las parejas consiguen, la mamá, la mujer consigue a un hombre muy parecido a su papá. ¿Pero en qué se basan para decir eso? ¿Sí? Entonces, se ha vuelto muy, la psicología desde el área de la investigación, se ha vuelto mucho en este conocimiento vulgar que se va repitiendo una y otra y otra y otra vez, sin base sustentable, sin realmente decir que lo que estoy hablando, o lo que estoy relatando, es solamente mis apreciaciones de la vida, porque para eso soy un amigo, soy un conocedor de la vida, o realmente tengo una sustentación científica, investigativa, que respalda mi discurso. Entonces, esa reflexión se la dejo para esta última clase, porque de alguna otra manera tenemos que empezar a recuperar este proceso científico, investigativo y acucioso que tiene la psicología, y no solamente hablar por hablar o caer en habladero. Entonces, eso es un punto por aquí, permiso. Entonces, vamos a lo que es el manual. Vamos. Ok. Tenemos la guía para el proceso de evaluación, mejor conocida como GAP. Esta fue diseñada por la Asociación Europea de Evaluación Psicológica y permite establecer lo que son los procedimientos, tareas que son garantes de la psicología para establecer un proceso evaluativo y con ello llegar a un diagnóstico y obviamente establecer el informe. Entonces, la evaluación psicológica implica un proceso de toma de decisiones que incluye tareas, operaciones y acciones llevadas a cabo de una determinada secuencia. Esto es paso por paso. ¿Sí? Yo tengo que ir a un proceso explorativo, tengo que tomar el discurso de otros actores u otras personas, otros relatores de la experiencia de la persona que estoy consultando para recabar esta información. Tengo que aplicar las pruebas, tengo que llegar a la evaluación, tengo que aplicar los instrumentos, tengo que indagar la sintomatología de la persona, tengo que irlo. Esto es un proceso, ¿no? Esto no es que de repente quizás con alguna ligereza, vamos a ponerlo así, con alguna ligereza, algunos casos no meriten tanto tiempo en el proceso exploratorio para llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, determinar una dificultad de aprendizaje no merita mucho más que 3 consultas o 2 consultas, porque de repente, si tú eres acucioso, entiendes que debes aplicar pruebas y sustentar evaluaciones de la motricidad fina, gruesa, el lenguaje, y tener una batería de test para llegar a esas situaciones para evaluar las áreas de desarrollo. Y las áreas de competencia académica, por ejemplo, eso se debe más que todo a lo que establece el currículo. En este caso, el currículo bolivariano nos dice a nosotros que cómo llegar a esta información, cómo llegar a esta recaptación de información. ¿Ok? Siempre les he dicho que tomen en consideración las leyes, porque si usted no tiene sustentación de leyes, si usted habla por hablar, entonces pierde credibilidad, pierde comprensión, y siempre nosotros tenemos que, para llegar a la exploración, atarnos a algo, ¿sí? o sustentarnos en algo. Yo no puedo decir las flores son rojas, pero es porque yo las observo. Es un proceso vivencial, es un proceso que no tiene una garantía científica. Pero si yo de repente sustento que las flores son rojas porque hay un proceso de indagación, hay un registro, hay una sustentación que me respalda que las flores tal son rojas, entonces hay una propiedad científica para demostrar y argumentar eso, ¿sí? Entonces yo no puedo hablar en base a la nada, yo tengo que sustentarlo cada una de mis apreciaciones, y siempre eso lo he tratado de como recalcar en cada uno de los encuentros. Siempre deben sustentar aquello que ustedes desean argumentar, ¿ok? Perdón, aquello que desean aseverar siempre lo deben argumentar. Muy bien. Entonces, este proceso puede ser, al menos hasta cierto punto, ser estandarizado.
y guiado por un cuerpo básico de establecimientos y aceptado por una comunidad científica y profesional. La evaluación psicológica es un conjunto de actividades científicas y profesionales dentro del contexto y múltiple del contexto aplicado. Los psicólogos clínicos diagnostican o tratan a un paciente. Han de realizar evaluación psicológica, porque los psicólogos educativos orientan en la estudiante, han de realizar evaluación psicológica. O sea, aquí te dice que todos los profesionales en el área que corresponde deben realizar una evaluación psicológica, deben aplicar los instrumentos y deben ser acuciosos, porque no se trata de hablar por hablar, se trata de sustentar cada una de las aproximaciones que uno tiene como especialista. Entonces, seguimos con el tema de lo que corresponde a los objetivos de lo que es la evaluación psicológica. Fíjense que es muy importante. Nosotros somos, y pasa hace unos años atrás, en un grupo que yo llevaba a cargo en el hospital pediátrico Agustín Zubillaga, aquí en Barquisimeto, Venezuela. Yo tenía un grupo de compañeros que estábamos muy pichones, ¿no?, en la investigación, y yo le agradezco mucho a quien hoy en día también impulsó mucho este encuentro, que es el doctor Javier. Él es ex fiscal de violencia de género y pues obviamente fue mi mentor para comprender todo el proceso judicial y qué es lo que realmente el fiscal o el juez necesita determinar o comprender en una evaluación, un estudio psicológico de garantía jurídica. Y él me hacía esta pregunta, o nos hacía esta pregunta, que ciertamente con un grado de ignorancia reconozco, ¿no?, que fue una mala respuesta que todos llegamos en colectivo, ¿no? Él llegó y nos preguntó: ¿usted es ciencia? Perdón, ¿usted es orientación o sustentación o factibilidad? Creo que fue la palabra. Y ciencia, perdón, ¿usted es certeza u orientación? Fue la palabra correcta. Y nosotros dijimos, bueno, tuvimos como una disyuntiva, digamos, bueno, somos orientación, pero también tenemos certeza. Entonces uno llega ahí y él dijo: están todos mal, ustedes son una ciencia, y por ser una ciencia deben ser, por eso es que ustedes gozan de establecer diagnósticos, ustedes gozan de aplicar instrumentos porque son una ciencia, porque ustedes demuestran desde la argumentación psicológica del proceso psíquico y mental todos los procesos que ustedes están sustentando. Ustedes siempre aplican instrumentos, ¿verdad? Entonces ustedes son certeza, ustedes jamás pueden ser vistos como orientación. Y lo coloco en señalamiento, ¿no?, porque muchas veces esto no te lo dan en la universidad, no te dicen estas cosas. Y me he mantenido en este discurso porque para mí este encuentro, este taller, es también una cuota de responsabilidad que yo tengo con el área de la psicología, de hacerles ver y entender que somos certeza. Nunca somos vistos como orientación, porque si de alguna otra manera la orientación puede ser una práctica ejercida por cualquier especialista que esté predicado a realizar esta acción, pero dentro de lo que es la certeza que nosotros damos es porque aplicamos una serie de técnicas, métodos que gozan de tener rigurosidad, confiabilidad, validez, y que se enmarcan en un proceso investigativo riguroso y grueso para llegar a entender un diagnóstico. Y quiero que esto quede muy claro en cada uno de los que está participando en este encuentro formativo. Jamás se vea como orientador. ¿Por qué? Porque usted goza de tener instrumentos, tener pruebas y tener la competencia para demostrar con técnicas que lo que usted está diagnosticando es así. Y sigo manteniendo, hace unos meses atrás
tuve el malestar y me disculpo que si soy extendido en este área, ¿no? Pero quiero aclarar mucho este encuentro porque para mí es fundamental que dejemos huella de esta realidad. Un profesor, que no voy a decir el nombre, ¿no? Por respeto a él, a quien sigo admirando porque no lo voy a perder su admiración, quien dentro de los que son sus competencias, ¿no? Eh, lo veía muy preparado, no tiene una especialización, pero tiene recorrido en una investigación que tiene que ver con el tema de las adicciones. Y ciertamente él se vende, sobre todo por las redes sociales, de esa manera. Y le estoy remitiendo el caso, le estoy explicando cómo fue el proceso de evaluación y bueno, para poder canalizar por otras vías que él tiene mejor competencia que yo a un paciente que está pasando un proceso de adicción. Permiso. Y él llega y me dice, no Jesús, pero es que nosotros no podemos establecer ese diagnóstico. Yo, ¿cómo? Claro, Jesús, porque tú sabes, eso hay que ir con la psiquiatra, no sé. O sea, y le pregunto, profe, fulano, tú me estás diciendo a mí que yo no estoy preparado para establecer el diagnóstico. No, pero es que ese diagnóstico lo tiene que establecer la psiquiatra. Tuvimos un malestar. Y recuerdo que mis palabras no fueron marcadas en ofender, pero sí fui muy rígido al decirle, ¿cómo es posible que alguien que me dio clase a mí me esté diciendo esto? No es posible que tú, quien me explicaste y me enseñaste todo un proceso de técnicas para establecer el abordaje psicoterapéutico, me estés diciendo a mí que yo no estoy preparado para eso, para establecer el diagnóstico. Entonces, ¿para qué yo vi psicopatología? Entonces él quiso excusarse y le dije, mira, sabes que de verdad que no voy a escuchar tus excusas, porque ya después con este discurso creo que no damos para más. Y bueno, lo sigo respetando desde la distancia, pero corto relación con este profesor, que es colega, porque quizás desconoce realmente todo este procedimiento que quiero hacer muy tenaz y muy acucioso en lo que es la formación. Nosotros tenemos rigurosidad y debemos cumplir con esa rigurosidad científica que califica nuestra investigación, nuestra profesión como psicólogos. Es necesario, es imperante que dentro de lo que es nuestro proceder y al mismo tiempo en nuestro informe, que es la otra cara de lo que nosotros nos vendemos cuando no estamos en presencia de alguien, deba verse la tecnicidad en un informe. Un informe que goce de tecnicidad es un informe que yo sé que ha sido diseñado por un colega que tiene comprensión de lo que es el ser psicólogo. Eso es importante. Entonces, para no ir mucho del tema, el GAP nos dice lo que tenemos que establecer dentro de un proceso de evaluación para establecer el informe. ¿Ok? Estableciendo hipótesis, llegando a un diagnóstico y diseñando todo lo que son las baterías de test, más lo que es las vivencias experienciales del relator, para llegar a recabar claramente la información. Entonces, bueno, aquí les dejo un poquito el manual. Ok, fíjense ustedes lo que es, incluso nos dice las indicaciones para establecer lo que es la redacción, y un poco lo hemos visto en clase, porque obviamente ya cuando tú manejas esto, yo también quiso sustentar en base a este proceso o estos encuentros formativos basados en lo que es el GAP. Entonces, bueno, fíjate tú, el informe se puede presentar de forma oral, escrita o ambas. Cuando decimos oral es por lo menos en un juicio, usted está exponiendo de forma oral su informe, lo que son sus hallazgos escritos. Pueden ser ambas porque usted puede hacer una exposición de lo que es su informe presentándolo cada uno de los ítems desarrollados. Eso lo puede hacer tranquilamente.
El informe incluirá un resumen de las conclusiones más importantes, por supuesto. Siempre se lo dije, trabajen en lo que es la triangulación, practiquen la triangulación, que es una forma práctica para establecer lo que es las conclusiones en base a cada uno de los elementos entendidos y abordados durante el proceso exploratorio o la evaluación. El informe señala quién es el autor, el cliente y el sujeto, así como a quién se presentará o enviará, a quién está destinado. En algunas causas, por lo menos en el motivo de consulta, se menciona quién podría estar entendido o interesado de esta información. ¿Okay? También lo puede establecer en las conclusiones, pero mayormente el motivo de consulta. Los datos se estructurarán siguiendo criterios psicológicos y se situarán en la parte del resultado que habrá en el informe. El informe detallará los pasos, bueno, lo que les decía, los pasos y procedimientos utilizados para responder a las demandas del cliente. Se debe ver en el informe cada uno de los episodios o eventos que usted va a ir relatando. ¿Okay? El apoyo científico de un enunciado se explicará siempre que existe la posibilidad de que se malinterprete. Lo que decía, sustente con autores, porque de repente usted puede dar una apreciación, pero si usted sustenta con un autor, evitamos lo que es la mala interpretación del relator. ¿Okay? La terminología técnica utilizada debe clarificarse de la forma apropiada, lo que yo les decía. Un informe muy técnico es válido, pero un informe que sea técnico, pero que explique la tecnicidad de lo que se está diciendo, es mucho más comprensible. Eso recuerda en la primera clase, que eso les explicaba un poco. El evaluador reflejará en el informe las cuestiones surgidas durante la información de resultados y de recomendaciones en las versiones finales. Como se lo decía, siempre establezcan recomendaciones de lo que establecen en su informe, de forma jerárquica. Recuerden que las recomendaciones se deben establecer de forma desde el mayor a menor, ¿sí? De forma de mayor grado de importancia o de relevancia, que tiene que ser con mayor hincapié o lo que se debe atender de mayor interés, hasta lo que debe ser también atendido pero no goza de ser urgente. Punto importante. Si se requiere intervención y el evaluador no está calificado para llevar a cabo, el sujeto será remitido a profesionales más adecuados. Pasa que sigo con el tema de los dificultades de aprendizaje. Yo tengo la especialidad. Yo puedo atender dificultades en el aprendizaje porque mi especialidad me da la garantía. Pero si otro psicólogo no tiene esa garantía de ser especialista, no lo atienda. Derívelo a un psicólogo que tenga el conocimiento de las destrezas de aprendizaje o un psicopedagogo, entendiendo que ciertamente el proceso de ser intervenido en un proceso pedagógico, académico, si usted no tiene las competencias y no conoce los recursos, mejor no lo haga. Es mejor que dentro de su informe usted esté derivando a otros profesionales, ya sea un psicólogo que tenga dominio en el área escolar, por ejemplo en este caso, o un psicopedagogo. También pasa como si usted no tiene dominio en el área judicial, no tiene experiencia en esa parte, usted emite su informe y deriva a un psicólogo jurídico o psicólogo judicial que tiene, o forense, que tiene la experticia para hacer eso. Aquí me hacen hincapié algunas de las etapas que se requiere para hacer un proceso de evaluación. Dice, por lo menos lo voy a mencionar algunas, ¿no? La investigación y evaluación de las demandas del cliente o sujeto. Eso se tiene que evaluar. Eso es motivo de consulta. ¿Para qué la persona fue a consulta contigo? ¿Qué necesitaba? Y en base a esas demandas yo hago la investigación. ¿Sí? Es que, no sé, no estoy durmiendo bien. Yo tengo que ser acucioso y entender desde hace cuánto tiempo, en registro y espacio de tiempo, intensidad y duración. Frecuencia, intensidad y duración son importantes para hacer un proceso de evaluación cuando estás estableciendo una diagnosis. ¿Ok? Frecuencia, cada cuánto tiempo está ocurriendo. Intensidad, si es muy fuerte la presencia del sueño o es una baja intensidad. ¿Okay? Duración, puede durar una semana y luego baja la frecuencia y luego vuelve a aumentar. Entonces ahí también vemos la duración. Puede durar una semana, 3 semanas, un mes. ¿Sí? Puede ser que sea
cada cierto tiempo, y yo tengo que entender cuál es el factor que está influenciando esta vulnerabilidad del paciente. ¿Ok? Bueno, pero operativizar las hipótesis mediante instrumentos y procedimientos de evaluación, las aproximaciones que yo tengo sobre algún diagnóstico o posible diagnóstico, yo tengo que acompañarlas con las pruebas técnicas que me validen y los procesos de evaluación, invitar a un interconsultante, ya sea familiar u otro especialista, para entender esta situación, o derivar a otro especialista para que me aclare, por ejemplo, si hay un proceso de descontrol hormonal, ¿sí? O hay un exceso o un descontrol en la insulina, y esa recaptación o no está recaptando, se puede interferir en el proceso hormonal y sueño y el estado del humor. Entonces yo tengo que derivar todas esas partes y tomar todo eso en consideración. Bueno, esto sigue lo que es el proceso de evaluación. De todos modos, ustedes lo pueden evaluar. Lo importante es que ustedes conozcan que hay protocolos ya para realizar lo que es la evaluación, eso, cómo se te da algunas sugerencias aquí. De todos modos, esta parte ustedes pueden y aquí, bueno, aquí tiene un glosario de términos que el autor, y aquí lo voy a mencionar, Fernández Ballestero, ¿sí? Y el documento es Guías para el Proceso de Evaluación, GAP, una propuesta de discusión. Revisen ese documento. Ese documento es bastante interesante. Incluso, si ustedes buscan el libro de Ballestero, Fernández Ballestero, ahí Fernández Ballestero hace mención a lo que es las GAP y dice realmente algunas guías o protocolización, y te habla de áreas que deben ser comprendidas en el proceso de evaluación para también establecer el informe. Ese libro es muy interesante, si nos podemos poner a detallarlo, a revisarlo, de verdad que es muy orientativo a lo que tenemos que establecer para lo que es el proceso de evaluación, ¿sí? Esto se lo quería dejar como una revisión muy particular. Es parte del proceso de la clase de hoy. Pero además de eso, quiero mostrarles, no sé si lo podemos visualizar en pantalla, este es otro modelo de evaluación, y este es bien chévere, es bastante agradable. Les puedo decir que lo he utilizado más para recabar algunas áreas que el interconsultante tiene, y de aquí ustedes pueden también construir su anamnesis, que es bastante importante tener ese instrumento, sobre todo cuando estamos chiquitos, cuando estamos pichones comenzando la psicología. Diseñar un instrumento, una anamnesis, una historia clínica basado en este modelo. Ya un momento. Tenemos la evaluación del Basic ID. Fue diseñado por Lazarus y Folmak. De ahí, el Basic ID son las siglas de lo que corresponde, y les vamos a hacer mención, ¿no? Está el behavior, que es la conducta, que nos dice qué hace el individuo que esté interfiriendo en su camino hacia la felicidad o satisfacción personal. Es una pregunta, ¿no? ¿Qué conducta debe aumentar o reducir el cliente? ¿Qué debería dejar de hacer o empezar a hacer? Ese es el behavior, el básico, ¿ok? La primera sigla, que es la B mayúscula, ¿sí? Luego tenemos la A, de afecto. ¿Qué emociones, reacciones son predominantes en el interconsultante? Ira, ansiedad, depresión, combinación de ambas, ¿sí? ¿Qué parece generar estos afectos negativos? ¿Qué circunstancias, procesos cognitivos, procesos del pensamiento, fantasías e imaginación, conflictos interpersonales, relaciones con otras personas, responden o interfieren a que con mayor frecuencia, intensidad y duración se establecen estas emociones? Sensación, lo que tiene que ver con las respuestas físicas establecidas, por ejemplo, la tensión muscular, dolor crónico, temblores, dolores de cabeza, náuseas, dolor de estómago, ¿ok?
a nivel también táctil, visual, de los órganos de los sentidos también visuales, táctiles, olfativos, gustativos. Dice así que en este apartado se incluye al individuo como un ser sensual y sexual. Todo lo que tiene que ver también con el área del sexo, las satisfacciones del placer en el acto sexual, están metidas en lo que es la sensación. La I de imaginación. ¿Qué fantasías e imágenes son permanentes? Recuerden que muchas veces cuando estamos en proceso neurótico de ansiedad, la persona fantasea muchas cosas, tiene muchas cosas en su pensamiento, pero hay unas de mayor frecuencia que es la que están detonando su sintomatología de ansiedad. Entonces estas realidades fantaseadas, imaginadas, basadas en una realidad, o estos flashbacks también pueden estar reportados aquí. ¿Cuál es la autoimagen que tiene la persona? ¿Cómo se ve a sí misma? ¿Okay? ¿Qué imagina sobre lo que es el éxito y el fracaso? ¿Cuáles son estos esquemas o cómo me visualizo ante ciertas realidades? ¿Qué imágenes negativas o intrusivas, respuestas a experiencias tristes presenta la persona? ¿Okay? Está la C de cognición. Podemos determinar las principales actitudes, valores, creencias y opiniones del individuo. ¿Sí? ¿Qué opinión tengo sobre lo que es el matrimonio? ¿Qué opinión tengo sobre el divorcio? ¿Qué opinión tengo sobre la crítica de otras personas? ¿Qué actitud tomo yo? ¿Sí? Desde el punto de vista o cómo percibo las actitudes de otros. ¿Cuáles son mis valores? ¿Sí? Si soy una persona tolerante o intolerante, respetuosa, conflictiva. O sea, todas son una serie de situaciones que tienen que ver con la cognición. Tenemos la I de interpersonal, que nos dice lo que es la perspectiva, las relaciones interpersonales que tienen otras personas. Fíjense que algunas cosas están relacionadas unas con la otra, porque arriba se menciona lo que son las áreas interpersonales, pero aquí lo desglosa mejor. ¿Ok? ¿Qué quiero, qué deseo, qué espero y qué recibo de los demás? ¿Cómo lo percibo esta situación? ¿Qué tan real es esta percepción? ¿Qué me produce placer o dolor específico? Sí, placer por circunstancias, eventos que me motiven mi satisfacción personal, o en caso contrario me generen un sufrimiento mayúsculo de lo que me está ocurriendo. Luego tenemos lo que es la D de drogas. Tienen que ver con lo que es el consumo de sustancias, ya sea alcohol, ya sea otro tipo de sustancias que están consumiendo y que pueda producir mi molestia o malestar físico. También tiene que ver lo biológico, por ejemplo, qué detalles relevantes la relación de la dieta, peso, sueño, ejercicio y consumo está interfiriendo. Recuerda que muchas veces las personas cuando tienen problemas de adicciones, el área del peso, lo que son las dietas, el sueño se ve interferido. Y si está teniendo recursos salutogénicos, como por ejemplo el ejercicio. Somos un poquito más de psicología de la salud, pero bueno, fuimos por un punto. Bueno, y eso de alguna u otra manera desglosa lo que es el Basic ID. Es un instrumento bastante agradable, se los recomiendo. Lo pueden visualizar, está la guía, están algunas sugerencias de preguntas que podemos establecer. Está en la corriente de lo que es las psicoterapias breves y de urgencias, porque la brevedad, por eso es que es un instrumento muy corto, muy certero, nos permite comprender las realidades mucho más concretas de lo que esta persona está percibiendo y de alguna otra manera cómo poder abordarlas desde las realidades y lo que establece el instrumento. Entonces bueno, es bastante agradable, se los recomiendo que lo puedan revisar. Hay cosas que ya yo por tema de desuso o porque ya no es porque en el espacio donde estoy no lo veo tan contemplado o no lo veo de utilidad. Sin embargo, muchas veces para mí es importante tomar esta información y en algunas cosas resaltarla. ¿Okay? Entonces fíjate tú, en estado jerárquico es más o menos parecido a lo que es la pirámide de Maslow, pero aquí está la primera pirámide que tiene que ver con la relación de importancia, ¿sí? cuáles interfieren o tienen en mayor escala, de mayor importancia, de menor importancia, mayor importancia en el individuo. Y así que la última tiene que ver con el interpersonal, y eso es muy importante que lo tomemos en consideración.
para explicar este fenómeno. Okay, aquí hay algunas cosas, una sugerencia de cómo se establecen estos encuentros. Aquí hay un relato intersubjetivo, que puede, o subjetivo en este caso, ¿no? Porque es la realidad del paciente expresada, más no interpretada, y nos dice más o menos cómo podemos establecer este tipo de conducta. Una sugerencia que en base a esta realidad, aquí existe la realidad interpretada de lo que son las áreas del básico. Entonces, bueno, esto, bueno, aquí incluso te da los tratamientos propuestos según las dificultades o los problemas que presente o mayor intensidad se ocurre en un área, cómo los podemos abordar, y algunas técnicas que se pueden sugerir para eso. Entonces, la verdad, es un instrumento bastante agradable, sobre todo para los que están en proceso de formación y los que están comenzando este proceso como especialistas en el área de la psicología. Les parece bastante agradable. No sé si lo vieron en la universidad, pero bueno, se los hago. A los que lo vieron se los refresco, para los que no lo han visto, pues los invito a que puedan leer esto. Bueno, voy a dejar de compartir y vamos a que no puedo dejar de compartir, no lo sé. Voy vamos, no importa, me quedo en este documento. Bueno, voy a explicarle pues, que ya con esto damos finiquito a lo que son los encuentros. Está pendiente lo que son las actividades, que bueno, sigo entendiendo que es por temas de realidades, desconozco, porque obviamente no quiero aseverar en algo que yo no sé. Por realidades que pasaron, yo voy a exponer las mías por temas de electricidad, cortes y todo lo que está ocurriendo las últimas semanas. Obviamente nos vemos en esta modalidad, ¿sí? Pero sin embargo estoy a la espera de lo que son sus encuentros, cuándo lo podemos establecer, en qué momento, y bueno, podamos tener terminar esta formación, que me parece que, bueno, hay que respetar los procesos de cada quien, ¿no? Pero, sin embargo, para mí es muy importante que tengamos esta participación, que seamos un poco más participativos, porque esto es parte de lo que es la dinámica, ¿no? Si la dinámica se hace mucho más participativa, podemos profundizar en aguas que nos hacen dudas. Entonces, bueno, eso es lo que quiero hacer llegar. Entonces, bueno, muchachos, de verdad que agradecido con el tiempo. Y bueno, ya más nada que decir, pues agradezco todo y estamos al pendiente de lo que va a pasar en estos encuentros o para finiquitar. Se va a hacer de forma individualizada para no se siente incómodo, y bueno, cualquier cosa vamos a dar una socialización, vamos a un encuentro constructivo para mejorar y pulir lo que fue su informe psicológico en el área que quisieron desarrollar. Bueno, gracias, espero que estén muy bien y bueno, estamos al tanto.